Qué placer vernos otra vez. ¿Cómo están? Un gustazo poder encontrarnos otra vvez aquí en Somos Salta y Jujuy, como lo hacemos habitualmente todas las semanas, y ahora volviendo en esta sexta temporada, en este ciclo de entrevistas que tenemos a lo largo del año y que proponemos hablar de los temas de actualidad. Así que ha sido un descansito de un mes que nos hemos tomado durante enero con lo mejor del año y resumiendo muchas entrevistas que nos ha dejado un año político como el 2021 y con muchas novedades relacionadas con la pandemia. Bueno, el 2022 parecía que arrancaba tranquilo, supuestamente no es un año político, pero también va a servir para sentar bases y planificar lo que va a pasar el 2023, que se viene con todo, porque además hay elecciones ejecutivas, más allá de legislativas, pero de política vamos a hablar después. Vamos a hablar de temas importantes que creemos está bueno poder empezar a charlarlo ya. Empezamos febrero y estamos a un mes del comienzo de las clases. Se viene el ciclo lectivo 2022 y con ello aparece un montón de preguntas. ¿Por qué? Primero, porque terminamos un año entre presencialidad, un poco de virtualidad, ya la mayoría presencialidad plena, pero ¿se vuelve ahora por completo? ¿Hay algún cambio? ¿Cuánto influye el tema de las vacunas o no en los chicos y también en los docentes, en las ordenanzas, en todo el sistema educativo? Bueno, lo vamos a charlar. Además, también porque tuvimos muchas lluvias y algunas escuelas siempre tienen goteras, filtraciones. ¿Qué va a pasar con los edificios? ¿Cómo volvemos a las aulas? ¿Volvemos a las aulas? Otro tema, porque después también de lo que ha sido un 2021 intenso en cuanto a la actividad sindical, con reclamo de docentes autoconvocados, con una protesta bastante dura, ¿qué va a pasar este año? ¿Se negocia antes de comenzar las clases? ¿Existe algún riesgo? ¿O podemos tener la tranquilidad y la certeza de que volvemos y que los docentes van a estar en el aula, tema paritario se define y empieza de una buena vez las clases? Bueno, son temas que nos ocupan y nos preocupan también y por eso queremos ponerlo hoy sobre esta mesa de trabajo como primer tema principal. Y después ya le vamos a ir contando de otros que vamos a ir abordando en este primer especial de entrevistas. ¿Quién tiene que venir a responder? Si no, el ministro de Educación. Así que va a estar aquí con nosotros Matías Canepa, el jefe de la cartera, para poder dar algunas precisiones. Decíamos que llovió mucho y eso también hizo que se vieran algunas cuestiones complicadas, como por ejemplo la crecida del río mostró cómo están asentadas muchas familias a la ribera del río Vaqueros y eso desnudó también algunas necesidades. ¿Qué hacía una casa de techo asentado en un terreno inhabitable? ¿Por qué construyeron allí donde no se podía? ¿Quién autorizó? Si no autorizaron, ¿por qué estaban allí? También lo vamos a charlar y lo vamos a hablar con las organizaciones que dan una mano en situaciones de crisis habitacional y de emergencia, pero también entendiendo, ¿se puede a toda costa? ¿Era el lugar? ¿Se pudo haber hecho en otro? Lo vamos a charlar. Y por último, para hablar de un caso policial, que los invitamos a que se queden porque queremos también bastante bueno, Plaza 9 de Julio. Roban una joyería y se llevan 6 millones de pesos en joyas. ¿Qué pasó con la alarma? ¿Qué pasó con la galería? Está dentro de una galería céntrica, de las más transitadas, de las más paquetas que tenemos en el centro salteño. ¿Fue el robo perfecto? No se encuentra nada. La dueña de la joyería dice, voy a tener que cerrar. Ofreció una recompensa, no aparece ningún dato. Las cámaras, la alarma, la policía, la seguridad privada. Está bueno para que sepamos si es que fue o no fue el robo perfecto y qué falló. Y por qué no pueden encontrar a los responsables. Temas variados, distintos, pero que charlamos aquí a agenda abierta. Y como siempre lo decimos, preguntamos sin condiciones. Bienvenidos y bienvenidas. Me voy para la mesa de trabajo. Ya recibo a Matías Canepa. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Daniel? Muy bien, gracias por venir. No, hace mucho que no venía, ¿no? Lo charlábamos fuera de aire por Sí. cuestiones de la pandemia y todo lo demás. Siempre había sido intermediando, pero ahora presencial otra vez. Así es como las clases. Como las clases. ¿Vuelve presencial pleno o hay alguna otra posibilidad o alguna excepción? Bueno, siempre, obviamente, seguimos en pandemia, siempre nosotros nos guiamos por la cuestión epidemiológica, pero nosotros cerramos el año 2021 con una presencialidad plena, salvo algunas excepciones, con algunos problemas, pero presencialidad plena en la provincia y así también en el país. Y todavía teníamos inclusive índices de vacunación inferiores a los que hoy tenemos. Obviamente esta variante Omicron y este proceso que hay que es contagioso y demás, habrá que tenerlo en cuenta. Nosotros ahora nos vamos a reunir en el Consejo Federal de Educación y también con el área del Ministerio de Salud de la Nación y se va evaluando un poco cómo va a ser el comienzo de clase y seguramente también acá, obviamente, con el COE. En principio, siempre el objetivo siempre es la presencialidad plena, porque es lo que necesitan nuestra familia y nuestros niños. Pero obviamente
va a estar sujeto a cómo lo plantee el área pertinente, que es la parte epidemiológica, tanto Salud Nacional como lo provincial, el COE local. ¿Qué debería pasar? Porque terminamos casi con una presencialidad plena. Volvieron finalmente todos los chicos todos los días, a veces dependiendo de la infraestructura de la escuela. Pero hoy, con situaciones como vemos en la cancha, con otras cuestiones, con la vacunación que usted dice, ¿cuál sería el impedimento para que no vuelva? No, tiene que haber alguna... En esto hay que guiarse justamente por cuestiones científicas o epidemiológicas, ¿no? Que te tienen que marcar el camino. Educación tiene un criterio claro acá y en todo el país, que es la presencialidad plena. Obviamente limitada en base a cuestiones epidemiológicas que habrá que ver. Como te decía, el año pasado terminamos con presencialidad plena, con índices de vacunación. Recién empezamos a vacunar tanto a los niños como a los jóvenes. Hoy ya hay un proceso de vacunación en marcha. Ya tenemos entre chiquitos de 3 años hasta 11, más de 70.000 niños vacunados con segunda dosis. Sí. Y en el caso de chicos de 11 a 17, casi el 50% de chicos ya también tienen segunda dosis, con lo cual se ha producido en este poco tiempo una gran cantidad de vacunación de jóvenes y de niños. ¿Y ¿no? los 70.000 que me menciona de 3 a 11, es también la mitad, es casi el 50%? Sí, aproximadamente el 50%, no recuerdo el porcentaje, pero digamos, en poco tiempo se han vacunado a muchos chicos y obviamente mucho más de lo que teníamos cuando teníamos presencialidad plena el año pasado. ¿Y ¿no? qué pasa con docentes y ordenanzas o administrativos a la hora de la vacunación? Ahí se trabajó muy fuerte en su momento. Nosotros tenemos casi el 90% de docentes con segunda dosis y estamos trabajando con la tercera dosis que no tengo el dato preciso ahora, pero no, la vacunación docente acá en Salta y en el país fueron las primeras que se trabajaron junto con seguridad, y eso nos permitió empezar también el año con las burbujas, ¿no? Es decir, la situación epidemiológica, si bien hoy tenés esta variante, tenemos una situación de vacunas muy importante y con protocolos en su momento, porque si tenés que hacer burbuja en algunos lugares, tenés los protocolos adecuados que funcionaban inclusive cuando no había vacunas, claro. ¿No? Así que, pero vamos a trabajar con lo que nos marca el Consejo Federal de Educación, las áreas de salud de la Nación y obviamente el COE local. Y ministro, así como se pide en otros lugares, por ejemplo, si uno quiere ir a un espectáculo o si quiere ir a algún lugar, se pide el pase sanitario. ¿En la escuela se va a pedir a los docentes tener por lo menos 2 dosis o no va a ser necesario el pase sanitario? No, hoy no se está hablando de pase sanitario. Las escuelas fueron siempre lugares seguros con protocolos específicos, porque más allá de que vos, del tema de la vacuna, en las escuelas tenés que seguir con el barbijo, tenés que seguir con el alcohol en gel, se ventila en las aulas, es decir, hay un esquema de protocolos que se va a seguir manteniendo. Lo que cambió en su momento fue el distanciamiento. El distanciamiento que cuando era un distanciamiento más importante, hacía que, digamos, la necesidad de tener burbujas. Cuando se anuló esa situación del distanciamiento, te permitió llegar a la presencialidad plena, fue lo que se modificó. Pero los demás protocolos se siguen cumpliendo y siempre el índice de contagio en las escuelas es casi nulo acá y en todo el país porque son lugares donde se cumplen el protocolo, ¿no? Se lo preguntaba porque hay como una especie de run ya entre algunos docentes, publicaciones en Facebook, nada oficial, pero empieza a dar vuelta esto de que si sería una exigencia, usted me acaba de decir que no, pero si sería una exigencia hay algunos docentes que no estarían dispuestos. Yo me pude poner una o me pongo 2, o si pasa algún docente que sea antivacuna, por ejemplo, va a exigir sí que tenga el barbijo y que se cuide. No, es que siempre tiene que estar el protocolo previsto, más allá que eso de la vacunación que eso te asegura que no haya esa situación de contagio. Por eso yo creo que estamos en una situación muchísimo mejor que la que teníamos, ¿no? Desde ya el 2021 mejor que el 2020, que no tenías presencialidad, el 2021 teníamos presencialidad, empezamos con una presencialidad acotada, con las burbujas, pero no teníamos esquemas de vacunación casi nulo. Bueno, llegamos al 2021 con la presencialidad plena, salvo algunas excepciones, y este año el criterio, el concepto es tener la presencialidad plena, pero obviamente vamos a tener en cuenta la situación epidemiológica. Lo que hoy se viene hablando es que más allá de esta variante Omicron y demás, con el índice de vacunación que se tiene y con los protocolos que se siguen manteniendo en la escuela, las cosas irían encaminadas, ¿no? Bueno, sería un bono, pero vamos a entrar en el tema económico y voy al hueso porque los docentes también están mirando y están ansiosos por saber qué va a pasar con eso. El tema paritario, que es un tema que siempre genera incertidumbre antes del inicio de clases, porque
se especula, che, vuelven, no vuelven, ¿qué va a pasar? Y venimos de un antecedente que fue bastante duro en cuanto a la negociación. ¿Qué va a pasar este año? ¿Cómo la van a encarar desde el gobierno? Bueno, siempre la provincia, y son hechos objetivos, ¿no? Siempre trabajó la paritaria con el criterio que planteó el gobernador y que tenemos cada uno de nosotros, que es poner el mayor esfuerzo posible para enfrentar esta crisis y a nivel de los docentes o de los empleados de la administración pública, hacer el mayor esfuerzo para que no impacte tanto la inflación en los salarios, ¿no? Y tratar de que siempre, aunque sea, se esté un poquito por arriba de la inflación. Salta, dentro de las paritarias nacionales, siempre estuvo por arriba de la media nacional, claramente entre las mejores provincias del país. Eso es un hecho que se puede constatar, y así hemos trabajado todo este tiempo, ¿no? Lo vamos a seguir haciendo, es decir, pensá que en el caso de educación el presupuesto de la provincia destina un 40%, es decir, el presupuesto destina una gran cantidad de recursos a la educación, porque es clave para nuestro desarrollo, ¿no? Sin educación no hay movilidad social ascendente, no hay posibilidad de generar trabajo digno, es decir, no hay alternativa a mejorar nuestra sociedad si no ponemos los recursos y volcamos nuestro esfuerzo ahí. Pero obviamente la mayoría de ese porcentaje de presupuesto va a ingresos salariales, y nosotros tenemos que obviamente trabajar para que nuestros docentes y todo el personal de maestranza y todo el equipo, todos los equipos directivos y todos los que trabajan en la educación, esta crisis, que es una crisis dura, que tengo uso de razón, vivimos en crisis, ¿no? Lamentablemente impacte lo menos posible y pueda estar, no pierda el poder adquisitivo. ¿Tienen fecha? Nosotros esto lo trabajamos obviamente con el área de economía, ¿no? Es un tema que tiene que ver mucho con lo económico. Y en principio la idea siempre es que los primeros días de febrero se empiece un poco a hablar y que poder tener un llamado a paritaria. Eso lo vamos a hablar con el ministro de Economía, pero un poco esa es la idea, ¿no? Y hacer el mismo esfuerzo que hemos hecho las veces anteriores, ¿no? Y esperemos que con el diálogo y con la comprensión de que cuando se ve que el Estado pone todo el esfuerzo, podamos no tener problemas, ¿no? ¿Qué se aprendió de la paritaria anterior? No, yo creo que también ayuda a poder dialogar y comprender que a veces se piensa que el Estado no dio todo lo que podía dar, y cuando se muestra que el Estado dio todo lo que podía dar, y que hace paritarias por encima de la paritaria nacional, que hace paritarias de entre las mejores del país, bueno, las cosas, digamos, no es que nosotros vamos a poder resolver el problema de las familias que están padeciendo la situación de que a veces no llega a fin de mes por la situación de crisis que tenemos, pero sí nosotros como Estado provincial poner todo ese esfuerzo. Cuando eso se comprende, bueno, se puede salir adelante de una situación como esta, y dejar de curar o dejar de enseñar se debe dar en casos excepcionales, ¿no? Si no te estoy pagando a tiempo y forma, si no te hago los incrementos razonablemente, ¿no? Si no pongo todo el esfuerzo. Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo, vamos a seguir trabajando para estar encima de la paritaria nacional, por encima y entre las mejores provincias del país. Vamos a seguir en esa línea y esperemos que no tengamos inconvenientes. Bueno, ministro, estábamos hablando de los docentes, pero también quiero hablar de los chicos, de los alumnos. Mucho se ha hablado, y sobre todo es el debate nacional, pero quiero bajarlo a Salta, de la revinculación de los estudiantes. ¿Por qué? En pandemia muchos dejaron de ir a la escuela presencialmente, entonces algunos se pudieron conectar, quienes tuvieron la chance, otros no tanto, algunos dejaron la escuela. ¿Hay algún dato que pueda medir qué pasó en Salta y cómo ahora va a tratar de recuperarse o revincular a esos alumnos, a esos estudiantes? Bueno, sí, el 2020 fue un año en donde no tenías presencialidad, y eso afectó muchísimo porque muchos chicos se fueron desvinculando porque no tenían conectividad, porque no les llegaban las cartillas, por situaciones de la familia, por distintos motivos, dejaban de tener vinculación con la escuela o la vinculación era mínima. Entonces se trabajó todo el 2021 y se va a seguir trabajando en este año de ir a buscarlo a la casa, a los chicos que habían abandonado el colegio. ¿Cómo es buscarlo en la casa? Buscarlo en la casa es exactamente así. Tocar la puerta, che. Hay todo un equipo, hay psicopedagogos, hay trabajadores sociales, hay profesores, hay todo un equipo financiado con fondos nacionales que nos han permitido trabajar en las distintas localidades, tocando puerta a puerta, ¿no? Trabajando también con los municipios.
porque eso nos ayuda mucho porque están en el territorio y nos ayudan también a localizarlos, a ayudarlos, a poder volver a hablar con las familias, que puedan volver. Hay un programa pedagógico para ello, hay todo un trabajo que se hace acá y en todo el país, ¿no? Porque es lo que nos pasa en todas las provincias. Y en Salta, de los 9.000 chicos que han perdido esa vinculación en el 2020, casi 6.000 han vuelto a las escuelas. De hecho, fundamentalmente el problema es en la secundaria, no en la primaria. En la primaria los chicos están, vos tenías la dificultad del 2020 de llegar en todo caso, pero no es que se fueron. Claro. El problema era la secundaria, que ya tenés un problema de abandono en la secundaria por muchísimos Antes factores, pandemia, exacto, incluso. pero esto lo agrava. La idea es que este programa de revinculación después permanezca en el tiempo con apoyo escolar, porque eso va a ayudar a muchos chicos que tienen problemas en sus trayectorias escolares por distintos motivos, y si no tenés apoyo, no tenés acompañamiento, bueno, terminan abandonando. Entonces este programa, la idea es mantenerlo en el tiempo, va a ser muy importante para cambiar los índices de abandono que son muchos, ¿no? En Salta y en el país. O sea, de 9.000 que dejaron en el 2020... Exactamente, 2021. En el 2020. En 2021 volvieron 6.000. Claro, exactamente. Quedaron 3.000 que son los que por ahora no se pudieron revincular. Sí, que son los que todavía tenemos que seguir trabajando para poder revincularlos, porque bueno, tienen otras problemáticas que hacen difícil para que vuelvan a la secundaria. La idea es que vuelvan porque la secundaria es clave. Digamos, hoy no solamente termina la secundaria, hoy tenés que tener una formación para el trabajo, y un chico que deja la secundaria es una situación muy compleja para ellos, para su proyecto de vida, ¿no? Así que este año vamos a duplicar los fondos que tenemos para ese programa, para seguir trabajando con estos chicos y con aquellos que necesitan apoyo escolar para sus trayectorias, ¿no? Fue un tema de debate antes que termine el ciclo lectivo 2021 y tenía que ver con la infraestructura escolar. Ustedes ahora anunciaron antes de empezar el 2022 que van a invertir 3.000 millones de pesos en distintas obras, en trabajos menores y en obras más grandes. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primero el tema de la infraestructura escolar es una deuda histórica muy compleja, porque vos tenés en Salta más de 1.000 edificios escolares, sí, en algunos lugares que son casi inaccesibles, y de esos tenés el 20% que tienen 100 o más años, ¿no? Es decir, la verdad que tenés una infraestructura escolar, el 30% tiene más de 50 años. Y eso significa que tenés que destinar recursos para el mantenimiento, en muchos casos están en mal estado, problemas en los techos, problemas en los baños, problemas en que tenés también matrícula que está incrementándose y vos tenés que hacer ampliación de aulas, en algunos casos edificios nuevos. Es una cosa que no terminás nunca. ¿Cómo resolves esto? Cada año invirtiendo más recursos para esto. Y si cada año y todos los años hacemos eso como Estado, bueno, vamos a ir recuperando esta situación. Por eso es el monto que duplicamos en relación al año pasado y lo vamos a seguir haciendo. La mirada que tiene el gobernador, la mirada que tenemos nosotros, obviamente, de que se ponga mucha inversión de obra pública en eso. Y lo trabajás a través de distintas maneras, lo trabajás con los municipios, se mandan recursos a las directoras para que ellos trabajen sí, directamente con los problemas que tienen, que es el día a día. Tenés problemas de agua, es que se te rompe la bomba de agua, que tenés un problema de vandalismo de los baños, que tenés distintos motivos que tenés en las escuelas. Por otro lado son licitaciones que haces, así que hay distintas maneras, obras públicas, fondos nacionales. Me acuerdo de un caso puntual que es la Joaquín Castellanos, una que está acá en Capital y que nos tocó ir porque cuando empezaron las lluvias, antes de noviembre, diciembre, se llovía todo y dentro sí, de las conexiones eléctricas y decían, che, ya presentamos nosotros los reclamos, pero sí, bueno, no estaban los fondos. Bueno, tenés además problemas en los techos, problemas de mantenimiento, a veces se llenan las canaletas y bueno, tenés problemas en los techos. Por ejemplo, ella es una de las que está contemplada ahora para ser arreglada. No, sí, la conozco, la Joaquín Castellanos, y también hablando de eso, el problema de electricidad también es otro problema más. Tenés problemas de agua, de electricidad, de baños, de distintos temas. Entonces, la solución de esto es invirtiendo cada vez más. No hay otra manera, es decir, tenés que poner más recursos, tampoco es magia, no es de un día para el otro. Hay problemas que vienen de vieja data y tenés que irlo trabajando, pero el esfuerzo va a ser eso, ¿no? El esfuerzo es de obras públicas y de fondos nacionales, gestionar fondos nacionales, que es lo que siempre vas a tocar las puertas a la nación, como pide también el gobernador, y nosotros también entendiendo que hay un problema asimétrico tremendo, ¿no?, entre la nación y las provincias del norte argentino tenemos que tener mucho más recursos que las centrales, porque la diferencia socioeducativa y socioeconómica es muy, muy grande.
Eso es lo que permanentemente buscamos, ¿no?, a nivel nacional. Bueno, hablando de oferta educativa, es algo que nos tocó en su momento, no lo pudimos charlar, entonces aprovecho y lo traigo a la mesa y se lo quiero plantear. El tema de los institutos de formación, que muchos decían, che, están cerrando, yo tengo acá alumnos que están estudiando y de repente se cierra y es una oferta educativa que no van a tener y son chicos que se van a quedar sin poder dictar clases. ¿Qué pasó que de repente se dio como una ola? Uno en Vaqueros, uno en Rosario de Lerma, uno en Cerrillos, uno en La Merced y se empezaban a cerrar. Son chicos que quedan sin tener posibilidad de tener una carrera, son lugares que no tienen más posibilidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tomó esa decisión? No es que se cierran, es que se cambian de oferta, pero antes de eso me gustaría decirte una cosa que me parece que es importante, ¿no? Bueno, en educación tenés como 3 áreas, ¿no? Primero que los chicos estén en la escuela, ¿no? Sí. Porque ¿de qué vas a hablar de educación si los chicos abandonan? Entonces, para eso tenés que trabajar con becas, tenés que trabajar con programas de revinculación, tenés que trabajar con asistencia alimentaria escolar y con distintas herramientas para que los chicos estén en la escuela y puedan estar bien en la escuela. Y también ahí las condiciones materiales de la educación, es decir, la infraestructura, la conectividad, que es otro ítem que nosotros tenemos que este año está previsto para poder continuar con el programa de conectividad y terminar con todas las escuelas conectadas, aunque sea con esa internet administrativa. No es para todos los chicos porque tenés que tener banda ancha, una banda determinada que no tenés en muchos lugares, pero bueno. Y después tenés, obviamente, cuando están en la escuela, que lo que aprendan sean significativos, es decir, cómo enseñás y qué es lo que enseñás, los contenidos de la educación, que es clave, fundamental. Y la tercera pata, y a esto voy, tiene que ver con la formación para el trabajo. Sí. Es decir, alguien termina la secundaria y dice, bueno, ¿qué hago? Una oferta. Muchas veces se dieron que en la provincia se generaban muchos institutos de formación docente, y no todo el mundo quiere ser docente. Tenés que hacer institutos terciarios que tengan que ver con la oferta vinculada a las necesidades del sector productivo y de servicios locales. Si vos haces institutos de formación docente en todos lados y ya el sistema educativo no demanda esos docentes, bueno, evidentemente, en vez de hacer una oferta de formación vinculada a las necesidades del sector productivo y social, bueno, no estás haciendo una buena oferta. Entonces no es cerrar, es modificar la oferta, que en muchos lados se dio, ¿no? La modificación de oferta, cerrabas una pero creabas otra. Entonces, obviamente esos procesos a veces son medio traumáticos porque aquellos que venían dictando los cursos dicen, bueno, queremos seguirlo dictando, pues si vos seguís dictando ese curso permanentemente, esos chicos después no tienen trabajo de nada, digamos. Entonces, se podrá dialogar, se podrá hacer un corte más adelante, pero en algún momento también tiene que haber un rediseño y de eso se está trabajando, no solamente en los institutos terciarios, ¿no?, para hacer ofertas relacionadas a las necesidades reales del mundo productivo y de servicios de la provincia en cada región, pues no es lo mismo el Valle Calchaquí que la Puna, donde tenés las mineras, donde tenés la industria del mueble, donde tenés la industria agroindustrial, es decir, en cada lugar, la industria vitivinícola, cada lugar requiere distintos tipos de oferta. Entonces, nunca es cerrar, siempre es abrir, pero abrir en relación a esa situación. Claro, y puntualmente el proceso, por ejemplo, esto, si algunos ya estaban en el segundo o el tercero y faltaba algo más, termina la corte, no es que se cierra mañana. No, por supuesto. Por eso a veces, obviamente, vos comenzaste y se termina, pero tiene que haber también una instancia de terminación de oferta, porque si vos la mantenés en el tiempo, lo que estás haciendo es frustrando a muchos chicos, porque esos chicos van a estar estudiando en una oferta de formación de terciario que después no tienen posibilidad de salida laboral, o es muy corta la posibilidad de salida laboral. Bueno, repasando el calendario, ¿cuándo empiezan las clases? El 2 de marzo. Después del carnaval, ese miércoles, se vuelve con todo. Y eso es en el país y de acuerdo a cada jurisdicción. Es en el país, salvo creo que Corrientes, Capital Federal y Corrientes, que tienen otro calendario, pero en todo el país empieza esa fecha. ¿El receso invernal ya está definido? Sí, es la segunda semana de julio. Está bien. ¿Y cuánto se planifica de días de clase? ¿180 es el objetivo? 190 histórico? Días de clases está prevista para este año. 190. 190 días de clases. Histórico era 180. 185, ¿no? Ajá, pero está bien, siempre un día más. Todos los días que puedas sumar de clases viene bien. ¿Y es por algo en particular? El calendario. No, bueno, justamente en el Consejo Federal veíamos eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos recuperando. La pandemia te genera muchísimas heridas, ¿no? En la vida cotidiana, en todos los ámbitos, en la vida económica, obviamente en la vida educativa. Vos imaginate que un informe de la UNESCO del 2019
te marca un retroceso tremendo de la educación argentina. Bueno, da para hablar muchísimo de esto, ¿no? Pero sin entrar en detalle, en el 2019, el informe de la UNESCO, trabajo del 2013 al 2019, se publicó hace poquito, ¿no? Lo vimos también dentro del Consejo Federal. Y el declive de la educación argentina fue muy grande. Imagínate la situación de la pandemia y las heridas que trae la pandemia. Entonces, todos los días de clase que puedas sumar, pero además, acá lo que hay que también trabajar las cuestiones de fondo, los contenidos, la educación. Bueno, la pandemia, así como un drama tremendo también, pero por otro lado, obligó a acelerar cambios que eran esenciales, como decir, che, ¿qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando? ¿Qué las pedagogías nuevas que hay que trabajar? No tener un contenido enciclopédico que nos ayuden a los chicos a reflexionar, a resolver problemas. La educación emocional, que nosotros insistimos que tienen que estar en los colegios secundarios, en contenidos de educación emocional que te ayudan a trabajar las frustraciones, a trabajar los miedos, a trabajar tantos estímulos que tenés en la sociedad actual, a ser una persona con autoestima, que seas emprendedora. Es decir, todas esas habilidades son las que requerís, como digamos, cualquier persona requiere, y más en el mundo de hoy. Y cómo estamos nosotros formando a nuestros docentes, cómo nosotros estamos trabajando nuestros contenidos. Bueno, la pandemia aceleró estos procesos que para nosotros son fundamentales, y estos cambios en educación, el problema de la educación no es llame ya, ¿no? La educación requiere su tiempo, requiere sus años de trabajo permanente, sistemático, que la idea es que haya políticas de Estado, que cada administración le pone un énfasis o va caminando de una manera, pero el camino marcado tiene que más o menos ir por la misma dirección. Ahora, si solamente nos dedicamos a la administración y no trabajamos estas cuestiones, seguiremos con esta situación, ¿no? Le agradecemos por la visita, ojalá que las clases puedan comenzar en tiempo y forma y que, como nos comentan, también las escuelas, los chicos, todos podamos estar como tiene que ser. Bueno, gracias Daniel, gracias por la invitación. Matías Canepa es el ministro de Educación de la provincia de Salta. Hacemos una breve pausa, ya venimos para seguir charlando a Agenda Abierta. El Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Nuevos servicios de salud en la provincia. En Metán se inauguró la unidad de terapia intensiva del Hospital del Carmen, beneficiando a una población de más de 40.000 habitantes. Se incorporaron médicos especialistas y equipamiento de última generación. En Santa Victoria Este quedó inaugurado el Centro de Recuperación Nutricional Infantil, destinado a pacientes pediátricos con déficit nutricional. La salud es, fue y será política de Estado para este gobierno. Gobierno de Salta, gobierno presente. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar. Jueves, 19:30 horas. Por Somos. Frente a una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector. Llama al 911, graba con tu celular, ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos. Sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Paira. Los vecinos de la ciudad de Salta tienen a su disposición en el Consejo Deliberante los servicios que brindan las oficinas de atención al vecino, asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género, centro comunitario de mediación y asistencia a víctimas de siniestros viales. Para más información ingresa a www.cdsalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo.
Animación infantil, canciones, trucos de magia, música en vivo y cuentos narrados por sus personajes para divertir a los más chicos. El show de Chispita, pura fiesta para los más chicos. Jueves, 17 horas, por Somos. Viví el verano seguro en tu ciudad. Si vas a un natatorio, atendé a las normas de seguridad. Vigilá de cerca a los niños. No realices comidas abundantes antes de nadar. No te bañes si sentís mucho frío o cansancio. Y evita juegos que puedan producir golpes. Si tenés pileta en tu casa, instala una valla con un cierre seguro y no dejes sillas u objetos cercanos para que los niños no se puedan trepar. Siempre es recomendable aprender a realizar la reanimación cardiopulmonar. Ante una situación de emergencia, pedí ayuda al 911. Aprender a prevenir es aprender a actuar. Municipalidad de Salta. Vamos a acelerar los tiempos, tenemos más invitados aquí en el piso de Agenda Abierta y vamos a hablar del tema que planteábamos en el principio. Lo que desnudó el tema de las últimas lluvias con la crecida del río Vaqueros y también la situación de muchas familias que estaban en un lugar que, bueno, mostró los riesgos que eso exponía con algunas construcciones y que en definitiva nos lleva a poner ese tema aquí en la mesa. Y es por eso que está con nosotros aquí Matías Bucci, es el director de Techo en Salta, y está también con nosotros David Villarroel, director regional del NOA de Techo. ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, un gusto, gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, veíamos las imágenes y después si tenemos la vamos a pasar. Una casa prefabricada, que son las que ustedes habitualmente construyen para las familias que tienen carencias, justo casi flotando en el aire un 50%. ¿Por qué estaba esa casa ahí? ¿Me puedes explicar cómo llegaron a ese momento? Sí, tal cual. Bueno, no, la primera instancia cuando comenzó todo fue, primero eran a las tardes cuando comenzaron las lluvias. Sí, mirá, ahí está. Esa es la casa que ustedes levantaron ahí en Juan Manuel de Rosas. Esa es una de las viviendas, sí, que es una vivienda que construye Techo, una vivienda de emergencia. Bueno, nada, la noche cuando empezó a dar la crecida del río, los vecinos nos comenzaron a llamar por la situación de que estaba comenzando a llevarse algunas de sus pertenencias. Entonces decidimos asistir al lugar en el cual los vecinos, bueno, nos habían contado primero que nada que había pasado, un vecino se había electrocutado por la situación de la energía eléctrica, que no es una energía eléctrica regular, claro. ¿Sí? En el tema por salvar las cosas pasó esta situación. Y nada, después, bueno, vecinos, algunos, 2 familias perdieron completamente sus viviendas, eran viviendas precarias. Se las llevó el agua. Había una familia que incluso tenía materiales que había comprado con el plan Mi Pieza. Había comprado materiales, compró bloques, hierros, compró cemento, cal, todo se lo llevó al río. Se llevó a una familia se llevó chapas nuevas, mesas, sillas, todo lo que tenían, 2 familias completas. Es lastimoso para ellos, pero ¿el lugar era un lugar para estar o no? ¿Qué pasó con ese espacio específicamente? Nosotros, o sea, el lugar es un lugar que está a la ribera del río. Sí. ¿Sí? Es un lugar que es peligroso, ¿sí? Que actualmente las familias que vivieron ahí, que incluso salieron ellos a hablar en los medios, a decir que no estaban viviendo ahí porque querían vivir, sino por una necesidad, porque no encontraban un lugar donde vivir específicamente. Claro. Por diversos motivos, ahí viviendo 8 familias que fueron afectadas directamente por la inundación. Estas 8 familias están viviendo ahí por diferentes motivos. Familias que tuvieron que irse de alquiler porque ya no tenían más plata para pagar. Familias que incluso fueron por situaciones de violencia. Están huyendo de situaciones de violencia. ¿Hoy siguen ahí, Matías? Claro. Hoy sí. Hoy no hay ninguna resolución todavía de estas familias. Entonces estas familias están viviendo hoy en día, todavía siguen viviendo en la zona. Algunas las que perdieron todo obviamente no tienen, porque ya se llevó hasta incluso la parte del terreno, o sea la tierra que estaban ahí abajo, digamos, de sus viviendas, ya no existe nada. Y por lo tanto ya si hay una nueva crecida del río, obviamente no pueden estar ahí por motivos de seguridad. Entonces asistieron a familiares que viven cerca y otras en uno de los terrenos que está ahí construyeron sus viviendas nuevamente con lo que pudieron, porque hay familias que tuvieron que se iban desarmando sus viviendas, las que tenían, sí. Por ejemplo esa la que quedó colgada, desarmó su vivienda para llevar los paneles. Claro, se la llevó porque las viviendas que nosotros construimos son para que las familias, o sea no son las viviendas permanentes, porque las familias las pueden desarmar y llevarse a la otra parte. Esa familia la desarmó y se armó en un terreno, entre todas están ahí armando hasta que les dé una solución para reubicarse.
Bueno, Claro. este proceso, porque muchos decían, bueno, a lo mejor estaba dentro del plan de mejora de barrios o dentro de los barrios populares. ¿Cómo manejan ustedes este contexto y por qué dan una mano en ese sentido? Sí, claro, esta historia particularmente arranca desde el año pasado. Estas familias que están viviendo sobre esta ribera del río se ubicaron por la crisis de la pandemia, la del 2020, y empezaron a habitar ahí. Nosotros fuimos a relevar a estas familias y nos dimos cuenta con el estado crítico en el que se encontraban, todas viviendo sobre el piso de tierra literalmente. Una vez que relevamos a esas familias pasamos a asignarles las viviendas, esto estamos hablando de junio del 2021, y una vez que fueron asignadas, las familias fueron notificadas de una medida de no innovar, ¿no? Que es parte de la historia, digamos, de cómo llegamos hasta esta situación. La justicia te dice, no metas materiales, no sigas construyendo, no avances. No avances, no hagas absolutamente nada. Nosotros desde la organización nos reunimos con la Fiscalía y le comentamos justamente que no eran familias que estaban usurpando, eran familias que venían viviendo ya hace un tiempo en esos terrenos y que además todas estaban en una situación de pobreza y de indigencia, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que vive de vendedores ambulantes, de changarines de la construcción, situaciones súper complejas, lo que contaba Mati de la mujer con violencia de género, un cuadro de hidrocefalia, una mujer adulta atravesando un embarazo de riesgo. Y nosotros desde el 26 de junio con la posibilidad de construir esas viviendas con las familias y sin recibir ninguna respuesta del Estado. Claramente como organización social y como sabemos articular también, activamos todos los canales institucionales. Nos reunimos con la Fiscalía, con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, con referentes de IPB, con referentes de recursos hídricos, con todas las personas que podían resolver esta situación. Y entre toda esa etapa institucional, ¿no?, de demandar una respuesta para las familias y la relocalización, no hubo ninguna solución. Bueno, ¿y qué pasa de ahora en más? Porque ahora el río está más tranquilo, por suerte bajó el nivel del agua, las familias están allí con posibilidades a lo mejor de reubicarse si es que se consigue otro lugar, si no seguir allí, pero ponerle que vuelva a llover, vuelve a crecer el río, les va a volver a pasar lo mismo. ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo se puede llegar a tener un punto final a este tema y que las familias no lo sufran y que tampoco estén a la exposición de que el río se los lleve? Una de las soluciones tiene que ver con activar una promesa de gobierno que tiene que ver con el plan Milote. Sinceramente nosotros de Techo no te podemos decir cuántos lotes se entregaron en Capital, sería interesante conocer de la voz de los funcionarios cuántos lotes se entregaron. Pero o sea, particularmente para esta situación en la que están estas familias hay que darle una prioridad urgente para que sean relocalizadas. Las familias están a completa disposición y completa voluntad de poder hacerlo. Desde Techo también, como explicaba bien Matías, podemos construir y desarmar las viviendas en un mismo fin de semana. Claro. Lo necesario es que se le dé la prioridad a esta situación, porque si bien mermó el río y mermó el agua, fue algo que sucedió con una sola lluvia. O sea, una sola lluvia que vuelve a hacer que se crezca el río y posiblemente se termine de desprender todo lo que corresponde a la zona de ribera, que incluya todavía más familias. Hay 8 que están en un riesgo extremo. Claro, y muchos plantean por qué dar prioridad a estas personas que obviamente están en una situación de riesgo, sí. Y otros dicen, yo estoy esperando desde hace rato también inscrito con los papeles, todo lo demás. ¿Cuál sería la posibilidad para que se las contemple específicamente a estas familias en relación a otras que también están esperando? Sí, yo creo que tiene que ver con la aplicación de la política pública de antemano, digamos, ¿no? O sea, primero que se active el plan Milote y luego que se puedan identificar cuáles son esos lugares más riesgosos y más vulnerables. Y si es que la familia de Juan Manuel de Rosas, que de hecho lo están, también están corriendo ese riesgo, ¿no? Nosotros desde Techo, que venimos trabajando con el relevamiento de asentamientos informales, que se convirtió en una política pública del gobierno nacional, que es el RENAVAP, tenemos identificados 154 asentamientos en Salta, el 60%... ¿Cuántos? ¿154? 154 asentamientos en Salta, que viven más de 20.000 familias, el 60% se inunda cada vez que llueve y un 20% está a menos de 10 metros de una ribera de río. Entonces, son datos, hay que trabajar. Pasó en el Vaquero, puede pasar en el río Arenales o en cualquier otro río. Cualquier otro río, ¿no? Entonces es importante, digamos, que empiece a haber una política pública de asignación de terrenos, porque sabemos que el mercado inmobiliario es inaccesible para la clase media, imagínate para estas personas que están viviendo en una situación prácticamente de indigencia, y los programas del Estado, que son más enfocados en viviendas sociales, tampoco contemplan, digamos, estas familias. Es activar el programa de Milote, es empezar a entregar tierra urbana, habitable, digna para todas las familias y particularmente para familias que están en esta situación. ¿Tienen planes de hacer casas nuevas de emergencia, alguna otra, así como la hicieron en Juan Manuel de Rosas? Nosotros, o sea, todos los años tenemos una planificación de construcción de vivienda. Vienen 36 viviendas en el año, pero en realidad la próxima es en junio, ¿sí? Sí, recién en el barrio Floresta, en la parte alta. Y después, bueno, tenemos el resto. El que quiera colaborar con Techo, ¿cómo lo hace?
Bueno, para sumarse a Techo, nosotros tenemos redes sociales, que tenemos, ambas se llaman Comunidad Techo Salta, en Facebook e Instagram. Se contactan con nosotros a través de ahí. Incluso también estamos ahora recibiendo donaciones también para las familias que están siendo afectadas del barrio Juan Manuel de Rosas. También si quieren sumarse, como no solamente capaz que hay personas que no pueden sumar, no pueden donar su tiempo siendo voluntarios, también pueden donar su tiempo, donar, digamos, económicamente a la organización y se comunican con nosotros a través de Instagram o Facebook, y ahí también están los canales vía WhatsApp y teléfono, y nosotros nos contactamos y le informamos cómo pueden ayudar a la organización. Perfecto. Muchísimas gracias por la visita. No, gracias a usted y ojalá que esto se solucione por la familia, sobre muy todo. rápido. Exactamente. Que son las que están ahí en vulnerabilidad. Bueno, queremos conocer un poco el detrás también y cómo una organización ayudó. El diagnóstico está desde hace rato. Hace falta también que se tomen algunas decisiones. Hacemos pausa, la última, y ya volvemos para el tramo final de Agenda Abierta. El Fortín. FG Carnes. Cortes de primera calidad al mejor precio. Solo novillito de Feedlot. Buena genética. Adolfo Güemes, 890. Yo no te pedí permiso para empezar. Yo no quiero compromiso. Y que el DJ ponga música que prenda. Un traqueteo, un traqueteo. Esto es para la nena que le gusta el beboteo. Un traqueteo, un traqueteo. Que levante la mano los que quieren bailoteo. La música reggae se hace presente. Un espacio de expresión para bandas y artistas de nuestro país y del ámbito internacional. Pelagatos. Domingo, después de la medianoche. Por Somos. Pelagatos. Frente a una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector. Llama al 911. Graba con tu celular. Ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos. Sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta. Último bloque de Agenda Abierta. Bueno, un caso que lo queremos tratar, nos llamó la atención, esto pasó en enero, y sucede a media cuadra de la Plaza 9 de Julio, una de las galerías más importantes que tiene, el que va al centro seguramente pasa por allí. La galería tiene varios locales, uno de ellos una joyería. Entraron a robar y se llevaron 6 millones de pesos en joyas. ¿Cómo pueden entrar rompiendo una reja? Cámara de seguridad, guardias. Desvalijaron un local en pleno centro y no hay detenidos por ahora, por lo que trasciende. Y una investigación que está en curso, pero que nada más se sabe. ¿Puede haber sido el robo perfecto? En pleno centro, a 2 cuadras de la jefatura de policía. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, y lo vamos a charlar con su dueña, que ha tenido la gentileza de venir hasta acá para contarnos un ratito, está laburando, y va a contarnos un poco en detalles qué fue lo que pasó y qué es lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Carla Iturbe Chagra es la dueña de la joyería. Carla, ¿cómo estás? Bien. Ahora bien, está bien. ¿Cuánto pasó ya del robo? ¿Un mes? Un mes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo entraron a robar? Explícamelo y trata de que lo entendamos. Pararon un vehículo Sí. en la puerta de la galería, o sea... Sobre Balcarce. Sobre Balcarce, entre España y Caseros. Sí. Paran este vehículo, se bajan los ladrones, barretean la puerta de la galería, barretean la puerta de mi local, Sí. nadie se entera, nadie Espera, escucha nada. Te freno. Sí. ¿La galería tiene alarma? No, ¿Guardia de seguridad? tampoco. ¿No tiene guardia de seguridad? ¿Vive gente ahí o no? Sí, vive la dueña y administración de la galería arriba, Ajá. exactamente de la galería. Sí. En ese momento no teníamos cámaras ni todo lo que es alarmas. Ahora, bueno, instalaron porque entre todos los comercios le dijimos... Después del robo. Exactamente, le Antes dijimos no había cámaras. que ya no íbamos a seguir si no teníamos seguridad. Ujú. Ahora instalaron seguridad. En ese momento no tenía nada la galería. Mi local sí tenía alarma y cámaras. ¿Y cómo hacen para abrir tu local? ¿No se activa la alarma? Eso es lo extraño que están viendo. Se usa un inhibidor de alarma. Por desgracia, dicen que es una modalidad muy usada en Tucumán, Córdoba. Usan un inhibidor de alarma, revientan toda mi puerta que tenía 2 cerraduras de seguridad. O sea, hizo un ruido muy importante. Claro. Nadie escuchó. Lo extraño que teniendo tantos
no solo el sistema de monitoreo, viste que hay muchas cámaras en esa cuadra, o sea, tanto en la esquina... Del sistema de emergencia del 911 y de otros locales, digamos. Exactamente. El sistema de emergencia del 911 se ve que claramente no tomaron como algo ilícito que alguien baje con una barreta a la puerta de la galería. No enfoca para ahí justo, digamos. No. Y no se ve circular el vehículo, que se hablaba de una camioneta, de esa Sí, posibilidad. tienen imágenes de este vehículo, no tienen patente, aunque no lo crean porque las cámaras no llegan a enfocar patentes. Y a nadie le llama la atención entre todos los efectivos que hay, entre todo eso, que la puerta de la galería estuvo reventada desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana el otro día que yo llamo al 911. ¿Vos llegás al local y vos sos la primera en enterarse o te avisó alguien? No, a mí me llama la dueña de la galería cuando ella se da cuenta que le habían roto la puerta de la galería y la puerta de mi local. Cuando yo llego recién llamo al 911 porque no entiendo por qué no llamaron al 911 antes, ¿viste? O sea, hubo una hora entre que la dueña se da cuenta y a mí yo llego al local. Sí. Obviamente vino policía, brigada, todo, pero hasta hoy no tienen absolutamente nada. Bueno, se llevaron 6 millones de pesos aproximadamente. Y vos contabas en algunas entrevistas también, porque he tenido a ver algunos colegas y todo lo demás, que tenés caja fuerte incluso ahí, que si te hubiesen sacado eso, era material que guardás de clientes. ¿Cómo es el tema? Exactamente. Todo lo que va en la caja fuerte es, bueno, la recaudación del día y todo lo que es de clientes. ¿Intentaron llevarse eso o ni siquiera lo miraron, fueron por lo otro, digamos? No, por suerte ni siquiera la encontraron, se ve a la caja. Por suerte, o sea, tengo que decir por suerte, porque si no tenían que devolverle todo lo que se hubiesen llevado a mis clientes, que hubiese sido peor. Hoy estoy trabajando, nunca le debía a nadie, entonces las fábricas me mandaron mucho a concesión. Para tratar de recuperar de a poco. Y te lo pregunto porque lo he escuchado en el ambiente o flotando en el aire cuando uno habla de este tipo de noticias. ¿Estaba asegurada la mercadería? ¿Se paga un seguro por robo o seguro por algo en cuanto a las joyas? No, Argentina no se puede asegurar el oro a la venta. Porque, bueno, como siempre, picardía criolla, ¿viste? Calculo que los seguros en algún momento dijeron, esto no se hace más. Porque... Por un autorrobo, por ejemplo. Exactamente. Que he escuchado que ahora me hayan dicho, sí, te hiciste un autorrobo. No entiendo para qué me haría un autorrobo, primero. Segundo, no sé en qué parte puedo bajar con una barreta, abrir una reja de una galería y después mi puerta. No, o sea, es una estupidez lo del autorrobo. Primero, a la galería nunca se me ocurrió presentarle ni una demanda ni nada por el estilo. Y segundo, al no tener un seguro, no entiendo para qué sería un autorrobo. Pero sí son cosas que he escuchado. Que nosotros también, y por eso aprovechaba para preguntártelo, si es que existe la posibilidad del seguro, que a veces algunos lo tiraban. Entonces no hay seguro, o sea que no te devolvieron esa plata en mercadería vos, No, digamos. para nada. Algunos te están adelantando en concesión y vos tenés que ir pagando después para devolverlo. Exactamente. ¿Y así estás reactivando? ¿Estás pudiendo trabajar? Sí, el tema es que tampoco me gusta deber como a nadie. Las fábricas me mandaron mucha platería. Colegas me han ayudado dándome también oro a concesión, que yo vaya vendiendo, que podamos hacer algunas diferencias. Pero, viste, se llevaron tantos años de trabajo que uno entra a su local y está orgulloso, viste, de ver que está cada vez más lindo, que pudiste agregar más mercadería, de golpe entras y no tenés nada. ¿Te estaban por echar del local porque no pagabas el alquiler? ¿Cómo fue eso? ¿Y qué pasó finalmente? Pagué el alquiler hace 2 días. Entonces te quedás y vas a seguir trabajando, porque existe la posibilidad de que lo cierres. Sí, porque sí, de parte de la galería me dijeron, si no podés pagar el alquiler, andate. Que bueno, este mes pude pagar ahora el alquiler hace 2 días, ¿viste? Pero el tema es que hoy ya es primero, ¿viste? Que hasta el 10 vencen muchas cosas, entre ellas el monotributo. Ver si puedo, la verdad, pagar todo esto y si no, cerrar. ¿Y tenés esperanza de que aparezca el ladrón? Pasó un mes, no sé, te tiraron algún dato, che, mira, tenemos una pista, ojo, tenemos una línea por la que vamos siguiendo, no sé, ojo que estamos cerca. ¿Tenés algo que te hayan dicho los investigadores? Lo más extraño, el robo en mi joyería es el viernes a la noche, madrugada del sábado. Sí. Un vecino de un conocido ladrón de joyería, que vive en su casa, llama el día sábado para dar alerta al 911 de que estaban en una gran fiesta esta gente, que cuando él se queja del ruido, este señor le dice que no iba a bajar la música porque tenía la caja llena. Este vecino llama al 911, da esta alerta, que obvio yo me entero después cuando pongo la recompensa, este señor me llama para decirme, yo llamé ese día al 911. ¿Y avisé sobre esta posibilidad?
Cuando yo le paso esto a la brigada, me dicen que lo desestiman porque es viejo, ¿Qué es viejo? el ladrón. O sea, digamos que se jubiló de robar según la brigada. Y vos me decís, es un viejo reconocido ladrón de joyería, o sea, tiene antecedentes en robo de Sí, joyería. sí, ya estuvo preso por robo a joyería. Pero lo desestimaron porque está viejo. Y ante esa respuesta, ¿vos cómo reaccionás? Imagínate, o sea, estoy entre enojo y tristeza porque después de un mes yo sé que no voy a recuperar absolutamente nada de lo mío, porque por desgracia existe el mercado negro en todos lados. Y lo extraño es que unos días antes del robo de mi joyería también robaron una joyería en Quebrachal, como modus operandi muy parecido, que cuando les dije, che, y hay algo de por ahí, me dijeron, lo tomamos como 2 casos aislados. O sea, que tampoco buscaban conexiones entre ellos, digamos. Sí, viste, y todo, la verdad que no creo que es un robo ni... Primero que les pasó en la Plaza 9 de Julio. Eso es lo que a nosotros desde afuera, entendemos tu caso particular y lo tomamos porque vos sos la comerciante y sos la que lo sufrió. Pero yo como vecino de la ciudad de Salta, ¿esto está pasando a media cuadra de la Plaza 9 de Julio? No lo entiendo, digamos. No, viste, no solo esto, sino que por la zona, por el monto, por todo, uno de los fiscales me citó, me dijo, quédate tranquila, se iba de vacaciones al otro día. Y la otra fiscal no le conozco ni la cara ni la voz. O sea, no sé cómo funciona la justicia, pero creo que lo correcto sería en un robo de esta magnitud en la zona que les pasó, porque básicamente les robaron el corazón de Salta. Muestra la fragilidad del sistema de seguridad. Exactamente. Tuve una reunión con el ministro de Seguridad primero. ¿Te recibió el Cornejo? Sí, Mirá. individualmente. ¿Y cómo fue eso? También para decirme que están poniendo muchas cámaras nuevas, que agregaron policía, pero eso fue todo. Claro. No hubo mucho más. O sea, todos son obras a futuro y que lo que se va a hacer y que nos van a brindar seguridad. Pero de acá pasó un mes y todavía no hay ni una patente. Claro. Después nos recibió con el resto de los comercios para decirnos lo mismo. Todo lo que va a futuro, todo lo que se va a hacer. Pero viste que incidentes en la Plaza 9 de Julio siguen pasando, que es increíble. A los comercios nos roban todos los días. ¿Viste? Y los policías, primero, si te están robando 2 mujeres en tu local, si los efectivos son hombres, no les pueden hacer nada. Si los ladrones son menores, no les pueden hacer nada. ¿Viste? Y con eso es el comercio, eso es el centro de Salta hoy. Vos viste lo que es sentarte a tomar un café en la Plaza 9 de Julio. Si vos sos turista, te sentás, te das cuenta que hay mucha mala gente, están los manteros, que siguen estando los manteros. ¿Viste? Y son cosas que antes por ahí te daba orgullo decir, cuando venía un turista de ya sea Buenos Aires, alguna de las provincias esas, te decía, qué lindo que Salta tranquilo. Sí, puede andar tranquilo, ir de noche. Ahora, viste, le tenés que decir, por las dudas, deje el auto en una zona con luz, no vaya con el celular en la mano, porque Salta se está convirtiendo en eso por desgracia. ¿Tomaste algún otro recaudo a partir de ahora? Cambié de la empresa de la alarma para Sí. arrancar, porque bueno, está en investigación la empresa. Cambié la empresa de la alarma, volví a poner mis cámaras porque rompieron todas las cámaras, se llevaron todo. Y no mucho más que eso, porque, bueno, y la galería que puso cámaras, ¿viste? Que en eso cambió. Y vos pusiste, esto me lo contaste recién, pero al pasar, y quiero profundizarlo, un llamado a recompensa. Che, ya que a lo mejor la policía no lo puede encontrar, si hay alguno que pueda, ¿eso te dio algún resultado? El llamado telefónico es uno, pero ¿alguien más? ¿Alguien que dijo que vio algo o aportó algún dato? Sí, bastante gente me fue aportando datos. Entre eso me di cuenta que había muchas joyas robadas en Salta dando vueltas, no eran las mías. Pero sí me dieron datos, obviamente que yo lo pasé entre todo el círculo de joyeros que somos, porque como te digo, también fue robada la joyería ese Quebrachal. Yo pasé toda esta información, obviamente las fotos de lo que me fueron pasando y todo, yo no reclamé nada de eso porque no era lo mío. ¿Viste? Está bien. Pero que hay joyas robadas que andan dando vueltas en el mercado negro y te dicen, che, encontré esto. Totalmente. Ah, mirá vos. Que, viste, es triste porque también está la señora esperando en la parada del colectivo, le manotean la cadenita. Y hay mercado negro en todos lados, que eso también lleva a estas cosas, ¿no? Creo que es lo que mueve la delincuencia, tanto mercado negro, que viste que Argentina siempre buscamos la forma de salir adelante. Está bien. Y lleva a esto. Me quedan 2 minutos. Lo último, las 2 cositas. La primera, de que hay un joyero viejo, ladrón reconocido, que tiene el dato, está festejando que algo pasó, tiene un botín y quedó ahí en la nada.
No puedo salir del asombro de lo que me contaste recién. No, imagínate yo, el jefe de brigada que cada vez que le mando un mensaje le consulto qué pasó, lo llamo, no me atiende, le consulto si avanzaron algo, me dice, hoy le mandó un mensaje y me respondió exactamente lo mismo que 2 días después del robo. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Que la escuchamos también de otras personas, sí. Viste, si vos escuchás según el sistema de monitoreo del 911, tenemos reconocimiento facial, todo eso, pero no pudieron sacar una patente, no. Hay muchas cosas que, viste, te hacen preguntarte qué está pasando acá, porque te roban en la zona más conocida de Salta, con tantas cámaras y que todavía no hay un sospechoso, o sea, es realmente increíble. Y la última, ¿tenés esperanza de que pueda aparecer? Y mis cosas no van a aparecer, eso ya lo sé. Vos decís que ya eso es irrecuperable por el tiempo que ha pasado. Sí, exactamente. O se vendió o están en otro lugar. O fundido, o por desgracia. Así que a partir de ahora, aunque sea, quiero a alguien preso. Para poder mirar a la cara y decir, vos sos quien me robó. O sea, saber que alguien está pagando por esto, ¿viste? Pero bueno, si la policía y la justicia se siguen moviendo a esta velocidad, puede ser que no pase nunca. ¿Cuántos años tenés, Carla? 28. ¿Y hace cuánto que estás en la joyería? Este local lo alquilo hace 8 años, pero ya venía trabajando con todo lo que era joyería hace exactamente 11. Menos, bueno, y a meterle con el rubro. ¿Tenés pensado seguir? Por lo que acabo de enterarme, vas a seguir pagando el alquiler y vas a seguir laburando lo mismo, digamos. Sí, porque bueno, a Argentina no nos queda otra que trabajar. Gracias. A vos. Carla, la dueña de la joyería, la víctima de este robo millonario en el corazón de la provincia de Salta, de la ciudad capital. Ha sido un gusto encontrarnos en esta reapertura de Agenda Abierta. En una semana volvemos otra vez para seguir charlando de los temas importantes. Que tengan un buen descanso. Hasta la próxima.